¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos el Infinix Note 50 Pro 4G en el canal. Me complace en presentárselos a nivel de Latinoamérica. Muchas gracias a los amigos de Phones de Guatemala por enviármelo y a ti siempre por llegar en este canal. ¿Qué esperas para suscribirte? Este viene en versión de 256 GB de almacenamiento interno más 8 GB de RAM más 8 GB siendo esta virtual, es decir, llega hasta 16. Vamos desempaquetándolo por primera vez. Juntos vamos a conocer qué hay dentro de la caja. Trae pues un cargador magnético wireless de hasta 30 watts de máximo. Trae pues mejores compatibilidades en diferentes dispositivos y también la mejor seguridad en cuanto a la carga. Su aleación es de zinc para tener una mejor protección. Y mira, la parte trasera pues tenemos incluso el manual de información que no está de más para leerlo. Y mira qué bonito el cargador. Imagínate tú cargando este dispositivo al estilo pues de un dispositivo que es un gama super mega alta, pero en realidad es un gama media. Por acá tenemos su pinchito para sacarle la bandeja SIM y también, oye, mira que nos incluye una tarjeta por parte de Infinix. Vamos a ir a gastar dinero con esta y es Premium. Gracias. Qué bonito detalle. También tenemos acá manuales de información. Esto nos va a servir para ponerle el vidrio templado más adelante. Mira, qué buen obsequio. Es totalmente plano. Por acá también tenemos pues su case que es como negro mate rugoso. La parte trasera con una zona imantada de MagSafe. Acá está nuestro dispositivo y mira, qué bonito. Bueno, vamos quitándole este sticker. Uf, qué bonito en la parte trasera. Prácticamente es negro mate y no se empuerca para nada. Tenemos aquí también el modo de cámara que no sobresale tanto del dispositivo. También tenemos aquí donde dice 50 megapíxeles con OIS, estabilizador de imagen. Tenemos también la zona de botón de subir, bajar volumen juntamente con el power, una buena ubicación. Tenemos también aquí acompañamiento de doble altavoz JBL, unas pequeñas bandas en su chasis. Y mira, aquí en su botón power tiene como una cubierta de color amarillo. Todo su chasis y su construcción es de aluminio, mientras que también tenemos resistencia IP64 ante salpicaduras de agua y polvo. La parte trasera es totalmente de plástico y qué bonito, gente. Su peso es de 198 gramos, más o menos 6.98 onzas, con una luz RGB en la parte trasera. Ya lo vamos a ver más adelante. También, mientras que lo encendemos, es doble SIM libre de fábrica, pero sin ampliación de micro SD. Así que tienes que seleccionar cuánto es el almacenamiento que vas a comprar. Aquí tenemos también su cargador que es de 90 watts para alimentar esa poderosa batería de 5200 mAh. Y también puede cargarse mediante wireless de 30 watts y carga reversible de 10 watts. Bien por Infinix. Necesito que tengas el tiempo suficiente porque vamos a hacer un excelente unboxing y review prácticamente. Para que te des una idea, así luce con el case y vamos a utilizar el cargador magnético que es de 30 watts y va a prender la luz LED que está en la parte trasera y también va a detectar que tenemos carga rápida. Incluso tenemos pues, una isla dinámica parecido a un Apple. Tenemos también una interfaz donde nos indica que tenemos carga inversa y también restricción de carga que es carga bypass. Cuando estemos jugando nos va a servir. Esto lo vamos a ver en un test de rendimiento. También tenemos carga inversa, lo tienes que activar y prácticamente vas a cargar tus gadgets como por ejemplo audífonos o relojes inteligentes. Ahora conozcamos su pantalla, es AMOLED de 6.78 pulgadas, biseles nulos, tanto como arriba como abajo también. Tenemos el soporte Always On Display, también tenemos aquí 144 Hz de tasa de refresco, si es que es demasiado. Se pasaron los de Infinix. También tenemos un brillo máximo de hasta 1300 nits, nada mal, pero eso sí, no tenemos el soporte HDR10 Plus en YouTube, pero sí podemos ver una excelente interpretación de colores en su pantalla que llega hasta en resolución en 2K. Nada mal con esta pantalla que prácticamente podemos ver pues una película, una novela, incluso videojuegos, y tiene también el soporte para la protección de emisión de luz azul para los ojos, es decir, esta pantalla está en todo. ¿Qué te parece ahora si conocemos su software y hardware? Con todo lo que trae me está encantando este dispositivo, me imagino que a ti también.
Vemos que el desbloqueo tenemos tanto como en huella digital que está abajo en pantalla y también desbloqueo mediante la cámara selfie junto con su isla dinámica parecido a un Apple. Tenemos también una cortina muy bonita interactiva que tenemos acceso directo al corazón y oxígeno, pero si tenemos un reloj inteligente por parte de Infinix. También tenemos un sensor infrarrojo para cambiar la TV, incluso la del vecino. No hagas eso, por favor, en casa. También tenemos X Arena, donde se alojarán todos nuestros videojuegos favoritos, incluyendo una zona donde nos va a reflejar la temperatura, la hora, y también podemos incluso ponerlo en modo rendimiento, modo ahorro energético y mucho más. Aunque no tengamos conexión de jack para audífonos, trae radio FM que puedes comprar cualquier audífono con salida pues USB tipo C. También tenemos traducción simultánea. Esto lo hace a través de inteligencia artificial y tenemos Circle Search por parte de Infinix y Google Gemini. Pero relájate, también tenemos aquí en fotografía en editor estudio por parte de Infinix. Y mira, tenemos eliminador de objetos no deseados. Imagínate que se pasa a la suegra desapercibido y puedes eliminarla prácticamente a un solo botonazo. También tenemos Folax, asistente de IA para ayudarte en cualquier cosa. Folax Smart Touch, asistente de llamadas para respuestas automáticas. También resumen de llamada, traductor de llamadas en tiempo real. Todo lo que trae. También tenemos asistente de traducción. Esto es como por ejemplo, vamos a ir a otro país y vamos a utilizar pues este traductor que va a ser muy genial. También tenemos aquí asistente social. Bueno, esto va a hacer un resumen de llamadas o traductor bidireccional. Wow, todo lo que trae, gente. Asistente de documentos. Va a elegir pues lo más rápidamente posible un resumen a un solo toque. Asistente de escritura, si en caso tienes falta de ortografía, pues va a ayudarte en la gramática. También tenemos resumen de grabación. ¡Wow! Esto es todo a través de inteligencia artificial. Infinix ha pulido muy bien su software. También tenemos resumen de grabación, generador de fondos de pantalla. Esto lo vamos a ver ahora. Vamos a intentarlo. Vamos aquí a elegir aquí en juegos. Vamos a elegir una fotografía. Esta justamente. Y mira lo que va a hacer. ¡Uy! Me puse muy feo, gente. ¡Uy, no! También podemos utilizar otro tipo de generadores. Tenemos Circle para buscar, esto ya lo vimos, que es el Circle Search a través de Google Gemini. Tenemos el Helio G100 Ultimate hasta la muerte con la Mali G57MC2. Ya, güey, queremos ya hacer el cambio. Tenemos también aquí en el Call of Duty Mobile para que te des una idea. Vamos a hacer los cambios para que veas cómo va a ir en los gráficos si tenemos a media distancia y cuadros por segundo en alto. Por eso suscríbete, vamos a hacerle un test de rendimiento. También tenemos aquí grabación de pantalla, restricción de carga, fuera de pantalla en cuanto a juegos, modo de barrera, también tenemos modulador de voz y sonido envolvente y también el soporte de carga bypass. En el PUBG Mobile va a ir de esta manera, observa. Tenemos en tasa de cuadros ultra, también tenemos en gráficos fluido, pero podemos ir en HD, no llega en HDR ni 4K. También tenemos aquí como por ejemplo todo su sistema en cuanto al procesador, la fusión de memoria, tenemos hasta 8 más adicionales siendo esta virtual, física trae 8, la batería de 5200 mAh, tenemos un software muy actualizado, Android 15, esto sí tenemos de todo, gente, incluso tenemos NFC para realizar nuestros pagos, transferencia instantánea, conexión a una PC, VPN, transmitir esta pantalla mediante una Smart TV, Chromebook, Quick Share y también Android Auto. Y tenemos todo lo mejor en cuanto a sistema operativo, incluyendo también fondos de pantalla, tanto como con inteligencia artificial y con retratos Bokeh. ¿Qué es esto? Esto no lo había visto antes. Cayó una notificación, un spam. También tenemos Always On Display. Wow, sí que viene bastante bien este sistema operativo por parte de Infinix. Bueno, ahora nos ofrece hasta 2 años de actualizaciones, eso esperamos. También tenemos aquí pantalla y brillo, tema oscuro, tema claro.
También tenemos cuidado ocular, esto nos va a permitir para poder reducir la fatiga ocular en cuanto a la emisión de luz azul. También tenemos estilo de color, una paleta de colores para cambiarlo. Donde está salvaje es esto, 144 Hz, gente, es demasiado. También tenemos aquí las fuentes, tenemos aquí la navegación por sistema, por gestos, yo lo tengo a 3 botonazos. Adicionalmente también tenemos doble altavoz acompañados con JBL sonido TTS. Y si nos vamos al apartado de modo de sonido podemos elegir inteligente, música, video, juegos o con el ecualizador. Pero algo importante que quiero enseñarte es la monitorización de oído. Utiliza una tecnología de monitorización de baja latencia que permite monitorar tu propia voz en tiempo real a través de los auriculares y proporciona una reverberación profesional. Esto está muy cool por parte de Infinix. El sonido sí que está muy fuerte, gente. Yo lo puse en modo inteligente, con JBL es más que suficiente. Luego tenemos aquí Xclone para tener doble aplicación, doble Facebook, doble Instagram, doble WhatsApp, lo que tú quieras. Tenemos también aplicación para poder ponerle un método de seguridad, una clave a las aplicaciones de banco. También tenemos Dynamic Bar, funciona en desbloqueo facial, llamadas, grabado de sonido, animación de carga, de producción multimedia, NFC y verificación de mensajes. También tenemos ventanas flotantes, esto nos va a servir para el método de utilizar dos aplicaciones al mismo tiempo. Modo de juego, esto funciona en Xarena, donde incluso nos va a decir que tenemos la oportunidad de activar la restricción de carga, que es, por ejemplo, la carga bypass. Nos permite también tener dos usuarios al mismo tiempo en este dispositivo. Aquí se viene lo bonito, luz dinámica posterior. Podemos ver notificaciones, flash para llamadas, a capturar una fotografía, FS y SPO2, al iniciar juego también. Y mira, así es como funciona. Esto está muy genial, gente. Me encanta esto. No tenemos sensor de proximidad, funciona mediante software. Al levantar el dispositivo, pues se va a apagar. Para que te des una idea también tenemos pantalla dividida, esto es ejecutar doble aplicación al mismo tiempo para la multitarea. Bien por Infinix. Para los amantes a las fotografías tenemos triple sensor en la parte trasera. Si suena como piedras es normal debido a que tiene estabilizador de imagen OIS, es óptico. El primer sensor es de 50 megapíxeles y está hecho por Samsung GN5. ¡Wow! ¡Qué buen sensor! El segundo sensor también es de 8 megapíxeles, es un Galaxy Core para el modo ultra angular 112 grados. Y este sensor pues yo creo que es como de adorno, pero puede ser de 0.8 megapíxeles para fotos en modo retrato, un flash LED doble tono y también por acá tiene un sensor como de tiempo, incluyendo las luces LED. La cámara selfie es de 32 megapíxeles, es también por parte de Samsung. Wow. También tenemos en V-Log, aquí tenemos entretenimiento, modo retrato, romántico, diario de viaje, reunión, acción, todo lo tiene, gente. Pensado para los creadores de contenido. También tenemos resolución hasta en 2K con estabilizador de video, pues esto es EIS. Nada mal, gente. También tenemos aumentos hasta en 2X en su cámara selfie. De la misma forma lo va a hacer en su cámara trasera. Pero aquí podemos grabar en modo ultraangular. Por fin, Infinix, ya agregaste cámaras modo ultraangular. También tenemos en resolución máxima a 1080, a 30 y a 60 frames por segundo, 720p y en 2K a 30 frames por segundo. Podemos activar el HDR, yo lo dejo así. También tenemos aquí pues aumentos hasta 10 de manera digital y también poder grabar en modo ultraangular, también en resolución en 2K, gente. También tenemos aquí pues filtros, un poco de inteligencia artificial. También en cámara de inteligencia artificial tenemos aumentos hasta 10. Podemos tomar fotos grandes de 50 megapíxeles, los filtros. También tenemos al 16 novenos, al 3x4. Incluso tenemos enfoque de IA. También en modo retrato tenemos aquí pues intercambiar intervalo de fondo borroso. ¡Wow! Funciona también tanto como en cámara trasera y delantera. Podemos darle un toque para ponernos más blancos, más morenos,
cambiarnos los ojos, en fin. Tenemos selfie panorámica, también tenemos panorámica en su parte trasera, en su cámara. Instantánea de calle, esto es cuando tengamos más oportunidad de tener pues una iglesia, como por ejemplo tú vas a tomar fotos en modo ultraangular, super noche en modo ultraangular y hasta 10 aumentos también. Oh, tiene super noche también su cámara selfie. Tenemos intervalo de tiempo, video dual y graba hasta en Full HD a 1080. Yo lo voy a dejar así, gente. ¿Para qué quiero HD? También tenemos aquí en más, cámara lenta, intervalo de tiempo. Infinix, debes de arreglar esto, por favor. Video dual, retrato A. Y bueno, esto lo vamos a ver más adelante, que nos pone en modo niño, graduación, amor o estilo. También tenemos en modo pro, no hay chance de ponerlo en RAW, nada. Solo puedes cambiar incluso balance en blancos, el ISO y todo lo demás. También tenemos aquí. Esto es lo que le digo a Infinix, porque cuando regresamos nos regresa a todo, gente. Tenemos también super macro, ¿por qué no nos deja ahí siempre? También tenemos documento, esto es lo que digo que deben de arreglar ellos. En ajuste tenemos sonido obturador, notificar cuando la cámara está sucia, en fin. Vamos con una prueba a continuación. Me hice una pregunta. Si tiene inteligencia artificial va a mejorar el cielo. Observa, grabé la pantalla y mira el trabajo. ¡Wow! Esto es una obra de arte, gente. ¡Wow! Esto lo hace un dispositivo de gama alta super flagship. Sin embargo, aquí la inteligencia artificial de Infinix, no papá, dijo, vamos a hacer buenas fotos para nuestros usuarios y estos que estás viendo son los resultados. ¿Sí? No es una edición para nada, esto es real, gente. Y mira, estas son las verdaderas fotos que tomó, tanto como normal y modo ultraangular. ¡Qué detallazo, gente! ¡Qué buena interpretación de colores! Incluso en el cielo, pues lo hizo y lo logró y me quedé sorprendido. Me quedo con la boca abierta, gente. ¡Qué buenos resultados! Y mira, aquí tenemos foto normal. Luego modo ultra gran angular. Ya quiero ver también el otro hermano mayor, el Infinix Note 50 Pro Plus. Aquí también tenemos, esto ya es inteligencia artificial, se llama modos de cielo. Podemos poner nubes, podemos poner un horizonte, podemos poner aquí pues un cielo totalmente estrellado. Podemos ponerle incluso esto. Dígame por favor en las zonas de comentarios cómo se llama esto. Luego podemos ponerle una luna, una mega luna. Esto es inteligencia artificial. Y también podemos hacer esto. Tomar fotos y que nos haga niños. Que nos haga, pues... Esto lo va a mejorar más adelante porque me veo un poco asiático, gente. Aquí sí lo hizo bien. Estoy en una reunión o más bien una graduación prácticamente. Me está tirando a algo asiático, algo chino. Sí, lo hizo así, gente. Aquí nos podemos divertir bastante. Aquí me parezco un poco a Don Omar. Sí, saludos al cantante. Y para los bichos, dije, es que los bichos, ¿cómo lo va a lograr? Pero, wow, me sorprendió. Buenos resultados, gente. Y dije, voy a grabar un video para los bichos en resolución 2K. Y mira, estos son los resultados, pues. O sea, tenemos un buen autoenfoque haciendo un trabajo excelentísimo. Por ahora no he visto ninguna falla en este dispositivo. El autoenfoque PDAF en plantas lo hizo muy bien, dando unos detalles excelentísimos, a pesar que tenemos una planta que le hace falta agua porque estamos en verano, entonces así se ve. Realmente aquí se ve los mejores resultados que puedas ver. Mira pues, modo retrato, excelente trabajo. Wow, es una obra maestra. Levanté los dedos y mira también aquí. Los resultados son geniales, tanto como modo normal, modo retrato, un recorte preciso. Muy pero muy bien trabajado. Luego aquí estoy alzando el dispositivo y mira también el resultado ha sido salvaje, gente. Wow, 10 de 10. Por ahora le estoy dando mi sello de garantía que te va a gustar. Mientras que en la cámara selfie de 32 megapíxeles, observa por favor qué buenos detalles. Aunque la caja le hizo un poquito de recorte, pero es debido al fondo. Pero mira aquí, hice un cambio y mira, el recorte en los dedos ha sido satisfactorio. Luego lo llevé en otra condición de iluminación y mira, aquí tenemos foto normal,
Sí, muy bien. Luego modo retrato y wow, el cambio ha sido abismal. Perfectamente, me gustó. Luego otra fotografía aquí como a contraluz y observa, el resultado va a ser genial, gente. Con todo esto me está gustando y muy bien. Mientras que la grabación de video observemos. Tenemos un autoenfoque muy bueno, se mantiene bastante bien. Ese PDAF funciona perfectamente, dándonos unos buenos resultados en cuanto al autoenfoque y el rango de colores y matiz. Vas a escuchar al fondo que hay unos pájaros, que hay un gallo cantando, porque quería que escucharas cómo realmente graba este dispositivo. Mientras que el cielo no está totalmente pues azul, está algo gris. Tenemos aquí también una grabación en modo ultra angular y es en 2K. Perfectamente, graba muy bien. Si hacemos un zoom, es digital, se ve con mucho ruido porque es modo ultra angular de tan solo 8 megapíxeles. Ahora, este es un modo ultra estable a 1080 60 frames por segundo, y para que te des una idea, no tengo ningún estabilizador en la mano. Es totalmente natural este video, ¿sí? No fake, no te estoy engañando, es totalmente real, ¿sí? Y mira, los resultados son geniales. Ahora, la cámara selfie graba hasta en resolución en 2K, lo mismo, y te muestro aquí que no tengo ningún estabilizador y funciona muy bien. Me parece una obra maestra, gente. Vamos a ir a caminar un poquito para que veas cómo son los resultados aquí, favoreciéndonos la iluminación, y este es un resultado como pues en modo estabilizado. Y mira, los resultados también son muy buenos. Voy a caminar un poco. Esto es a 1080 a 60 frames por segundo. Pues está bastante bien, gente. Me convenció y mucho. Aquí también tenemos la sombra para que veas. En fin, todo lo que has visto, pues ¿qué tal? ¿Qué tal te ha parecido? ¿Vale la pena invertir en este dispositivo? Dime en la zona de los comentarios, por favor. Y para que te des una idea, también tenemos modo doble vista. Te pondré el precio aquí justamente en esta parte, del lado pues derecho, tanto como en quetzales y en dólares. Muchas gracias a los amigos de Fonts de Guatemala por enviármelo, por permitírmelo testear y hacer el lanzamiento a nivel de Latinoamérica, y a ustedes también por llegar en este canal. Nos vamos viendo en el test de rendimiento y por último en el review final. ¿Te lo comprarías? Dime en la zona de los comentarios. No olvides suscribirte. Por favor, apóyame. Muchas gracias a los amigos de Fonts. Hasta la próxima. Adiós. Este es el modo nocturno en este Infinix Note 50 Pro 4G. ¡Wow! ¿Qué tal lo ves? Para los que se quedaron de último. Es que Frasio no presenta en modo nocturno. Hoy sí lo hicimos. Saludos. Y mira, así también es como es el modo nocturno con su cámara trasera. Si tiene inteligencia artificial, porque mira, wow, me encanta esto. ¡Qué hermoso! Mira, wow, me gustó. Aquí tenemos un poco de iluminación, perfectamente. Nos sigue sorprendiendo Infinix. Fotos en modo nocturno. ¡Wow! ¡Qué tremendos resultados, gente! Infinix hizo de las suyas para entregarnos estos resultados muy buenos, tanto como en cámara trasera y también en cámara selfie. No cabe duda que si lo tienes, por favor haz estas pruebas y me dices en la zona de los comentarios si es que así te salen estas fotos. Recuerda, entre mejor iluminación, mejores serán los resultados.